Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En este vídeo vas a aprender qué es el Forex, qué es el tipo de cambio, cómo aprovechar las oportunidades, cómo comprar y vender divisas, qué es negociar en Forex, cuáles son las monedas principales, qué son los mayores, los cruces y los pares exóticos. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es el Forex? El Forex, también conocido como divisas o trading de divisas, es un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que se operan en todo el mundo. Este mercado es el más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares. Los demás mercados bursátiles en el mundo en conjunto no se acercan a esta cifra. ¿Qué es el tipo de cambio? Si alguna vez has viajado al extranjero, has hecho una transacción en Forex. Si viajas, por ejemplo, a Londres y conviertes los euros o la moneda que tengas en tu país en libras, cuando haces esto, el tipo de cambio entre las dos divisas, basado en la oferta y la demanda, determina cuántos euros obtendrás por las libras, y el tipo de cambio fluctúa continuamente. El lunes una libra podría darte 1,19 euros. El martes una libra podría darte 1,20 euros. Este pequeño cambio puede parecer algo pequeño, pero piensa en ello en una escala más grande. Una gran empresa internacional puede tener que pagar a los empleados extranjeros. Imagínate lo que podría hacer a la línea de fondo si, como en el ejemplo anterior, el cambiar una divisa por otra le cuesta más dependiendo en el momento en que lo hace. Estos pocos centavos se suman rápidamente. En ambos casos, tú como viajero o propietario de un negocio puedes querer retener el dinero hasta que el tipo de cambio sea más favorable. ¿Cómo aprovechar oportunidades? Al igual que en la bolsa, en que se puede cambiar la moneda basándonos en lo que crees que vale o hacia dónde se dirige, la gran diferencia con el Forex es que tú puedes operar hacia arriba o hacia abajo con la misma facilidad. Si tú piensas que una moneda aumentará el valor, tú puedes comprarla. Si tú piensas que una moneda disminuirá el valor, tú puedes venderla. Con un mercado tan grande encontrarás un comprador cuando quieras vender y un vendedor cuando quieras comprar. Es mucho más fácil que en otros mercados. Quizás tú ves en las noticias que China está devaluando la moneda para atraer más negocios extranjeros a su país. Si tú piensas que la tendencia continuará, tú puedes hacer una operación de la divisa vendiendo la moneda china contra otra moneda. Por ejemplo, el dólar estadounidense. Cuanto más se devalúa una moneda frente al dólar, mayores serán tus beneficios. Si la moneda china aumenta en valor mientras tienes la posición de venta abierta, entonces tus pérdidas aumentarán y desearás salir de la operación.
cómo comprar y vender divisas. Existen muchas plataformas gratuitas y cuentas demo donde comprar y vender en Forex sin arriesgar dinero. El par de divisas más utilizado del mundo es el euro-dólar. El euro, la primera moneda del par, es la base y el dólar es la contraparte. Cuando veas un precio cotizado en tu plataforma, es lo que cuesta un euro en dólares. Siempre verás dos precios. Uno es el de compra y el otro es el de venta. La diferencia entre los dos es el spread. Cuando haces clic en comprar o vender, estás comprando o vendiendo la primera divisa del par. ¿Qué es negociar en Forex? Debido a que no se compra nada físico, el comercio de divisas puede resultar algo confuso. Piensa que comprar una moneda es como comprar una parte en un país en particular, parecido a comprar acciones de una empresa. El precio de la moneda suele ser un reflejo directo de la opinión del mercado sobre la salud actual y futura de la economía de ese país. En el comercio de divisas, cuando se compra, por ejemplo, el yen japonés, es básicamente la compra de una acción en la economía japonesa. Estás apostando que la economía japonesa está bien e incluso mejorará con el tiempo. Una vez que vendes esas acciones de nuevo al mercado, se espera que termines con un beneficio. En general, el tipo de cambio de una moneda frente a otras monedas es un reflejo de la salud de la economía de ese país, en comparación con unas economías de otros países. Las monedas principales: el dólar, el euro, el yen, la libra, el franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Los símbolos de las monedas siempre tienen 3 letras, donde las 2 primeras letras identifican el nombre del país y la tercera identifica el nombre de la moneda de ese país. Tomando por ejemplo el NZD, el NZ significa Nueva Zelanda, mientras que D significa dólar. Es bastante fácil, ¿verdad? Los cruces de estas 7 monedas con el dólar son lo que se llaman los mayores, que son las más comercializadas: el eurodólar, el dólar yen, la libra dólar, el dólar franco, el dólar canadiense, el dólar contra el australiano y el dólar contra el neozelandés. Los cruces son los pares de divisas que no contienen el dólar de Estados Unidos. Se conocen como pares de divisas cruzados o simplemente como cruces o menores. Los menores más negociados se derivan a su vez de las 3 principales: el euro, el yen y la libra. Los pares exóticos se componen de una moneda principal emparejada con la moneda de una economía emergente. Dependiendo del broker que utilices, puede que aparezcan estos pares de divisas exóticas, por lo que es bueno que sepas qué es lo que son. Ten en cuenta que estos pares no se comercializan tanto como los expuestos anteriormente, por lo que los costes de transacción asociados a su comercio son generalmente mayores. No es raro ver spreads que son 2-3
3 o 4 veces más grandes que cuando se opera, por ejemplo, en el euro-dólar o en la libra-dólar. Así que si quieres intercambiar pares de divisas exóticas, recuerda tener en cuenta este factor en tus decisiones y en tus backtest. Es más recomendable trabajar con los mayores o con sus cruces. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.